Más de 15 años después de que un centenar de países firmaran la Convención contra el uso de las municiones de racimo, este armamento continúa causando víctimas alrededor del mundo, sobre todo víctimas civiles. Según el informe de 2024 del Monitor de Municiones de Racimo, el año pasado se detectaron daños por estas bombas de fragmentación en al menos 9 países. El mayor número de víctimas por este tipo de municiones fue en Ucrania. Para profundizar en el análisis, contamos con Eva María Fischer de Humanity and Inclusion de Handicap International. Le doy la bienvenida a France 24 y empiezo preguntándole, según el informe que citamos, las municiones de racimo afectan sobre todo a civiles. ¿Qué busca un ejército cuando ataca un territorio con este armamento? Lo que el ejército realmente quiere no puedo decirlo porque no vengo de un ejército, pero puedo hablar desde las organizaciones humanitarias, desde Humanitarian Inclusion, por supuesto. Si observamos los ejemplos de uso de bombas de racimo, vemos, por ejemplo, que si los ejércitos quieren alcanzar áreas más amplias, ya que no tienen un blanco claramente identificado o porque quieren desminar un área, pasan a utilizar ese tipo de bombas de racimo, pero quisiera decir que cual sea la estrategia que un ejército tenga, el monitor es muy claro en este tema. Más del 90% de las víctimas no son blancos militares, sino civiles. Le pregunto entonces, el informe dice que los niños y las niñas representan casi la mitad, es decir, el 47% de las víctimas por los restos de estas municiones. ¿Por qué son tan dañinos estos restos? ¿Cómo afectan a las personas? ¿Qué es lo que hace tan peligroso este tipo de armamento? Aquí lo importante es que las bombas de racimo son unas armas que no pueden ser usadas según la ley humanitaria internacional. Significa que no distinguen entre blancos militares y blancos civiles. Por eso es que son extremadamente peligrosas para los civiles, porque siempre van a ser víctimas cuando estas armas son lanzadas. El otro problema es que estas armas tienen una gran cantidad de restos que no estallan. 40% de estas municiones no estallan cuando son usadas y estas submuniciones son bastante pequeñas y bastante sensibles. Frecuentemente lucen interesantes, entonces los niños van, las ven, las toman y esto explota en sus manos y eso realmente hace que sea extremadamente peligroso. Otra razón es que áreas completas están contaminadas por este tipo de munición. Significa que las granjas están contaminadas, las familias no pueden comer ya porque no pueden ir a sus granjas. Son más razones por las que son solo civiles o mayormente civiles las víctimas. Le pregunto, según lo confirmado por el monitor de bombas de racimo, entre julio de 2023 y abril de 2024, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó 5 transferencias de estas municiones a Ucrania. ¿Cómo se puede justificar este envío? ¿Cómo puede justificar él esto? Sí, hay que preguntarle a él. Esto es algo que realmente condenamos con toda fortaleza. Estados Unidos no es parte de esta convención en contra de bombas de racimo. Estados Unidos en los últimos años, el último año dejó de utilizar estas armas terribles y también dejaron de producirlas y ahora están transfiriéndolas a otros países. Esto realmente es una pésima decisión, especialmente Ucrania, que las usará en su propio territorio. Eso significa que su propio pueblo podría ser víctima. Bueno, países como Rusia, China, Israel, incluso Turquía, producen también estas bombas de racimo. ¿Por qué? ¿Por qué las fabrican? De nuevo, es algo que habría que preguntarle a estas compañías o a estos países. Ellos no firmaron la convención por eso, es que se les permite la producción. Pero si miramos, por ejemplo, a Rusia, por supuesto, ellos también producen estas armas, especialmente ahora, en esta última época, la han utilizado para usarla. Es una perspectiva bastante peligrosa. Y Perú, por ejemplo, en América Latina, fue el último estado en destruir el arsenal de bombas de racimo que había declarado. ¿Para qué utilizó el ejército peruano ese armamento?
Perú no utilizó, ellos tenían una cantidad y digamos que la destruyeron después de esta convención. Tuvimos mucha suerte, fue una gran situación. Esperamos que todos los países de esta convención hayan destruido todo su arsenal. Frecuentemente, estos ejércitos tenían estas armas y nunca las utilizaron. Vine a Alemania, Alemania tenía una gran cantidad de bombas racimo, pero nunca, gracias a Dios, nunca las utilizaron. Entonces, justamente le pregunto, usted estaba mencionando Alemania, 10 estados firmantes de la convención siguen almacenando municiones de racimo para fines de investigación y formación. ¿Cuáles son esos fines? Sí, ciertamente es entrenamiento, como acaba de decir. Estoy en medio de una conferencia sobre estas municiones y estaba preguntando al delegado alemán sobre este tema. Sigue siendo para propósitos de entrenamiento. Eso significa que el ejército será entrenado a la hora de acabar con estas municiones. ¿Por qué los alemanes necesitan tanto de esta munición para este entrenamiento? Realmente todavía no lo entiendo, porque mi propia organización, Humanity and Inclusion, también estamos en este campo de acabar con estas municiones. Cuando entrenamos a nuestro equipo, no utilizamos municiones reales, por ejemplo.